En esta Navidad pensé hacer un regalo a mi familia. Algo material o tal vez algo de corazón, algo de amor, de un sentimiento. Y ¿saben? Me quedé con esto último, el sentimiento y el amor. Porque se me vino a mi mente el recuerdo de mi padre. Tantas navidades que pasamos junto a mi padre. Navidades que tal vez pasamos junto a ustedes, mi familia. Navidad que todos los años recordamos el nacimiento de Jesús. Sin embargo, esta Navidad ya no está mi padre con nosotros. Físicamente él no está, pero sí el recuerdo, lleno de sentimiento, lleno de amor. Quiero dejarles este recuerdo para ustedes, para que ustedes nunca se olviden que mi padre, a pesar de que ya no está con nosotros, está en nuestro corazón. Quiero dejarles con estas imágenes de la despedida, de aquel día que como familia le dijimos adiós. Les invito a verlas. Mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El verso 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Comentamos estos textos con Eliel, y él aportaba a estos comentarios que nosotros le hacíamos. Le dijimos, Eliel, el Señor te ha guardado tus pies para no resbalar y te ha mantenido fiel al Señor. A pesar que estás ahora enfermo, tú te mantienes de la mano de tu Salvador. Y él decía, pastor, esto es lo que enseñé y esto es lo que yo creo y mantengo de la mano de mi Señor. Y luego comentábamos de las maravillas de la misericordia de Dios y cómo el Señor tiene para nosotros cosas que nosotros no podemos imaginar siquiera en su grandeza. Y luego le dijimos a Eliel, tú te refugias, tú estás refugiado a la mano derecha del Señor, a la diestra de tu Señor, de tu amado Jesús. Estás bajo esa mano poderosa. Y dice, tú estás guardado como la niña del ojo del Señor. Tú eres tan amado. Y él decía, yo me siento amado. Le dijimos, tú estás escondido bajo la sombra de las alas de ese Dios maravilloso. Ya tenía una convicción muy definida respecto a esto. Sí. Así es. Mis hermanos, con Héctor tuvimos un momento y cuando salimos de su hogar dijimos, sabe, nuestro colega Eliel, el pastor Eliel, nos anima, a pesar de cómo está, nos anima a nosotros.
un hombre de fe, un hombre de oración. Y le recordamos a él, le dijimos a Eliel, ¿te acuerdas cuando tú hiciste un sermón? Hace varios años, tú hiciste un sermón y te escuchamos. ¿Y qué sermón es? Tú contaste en tu sermón la experiencia cuando venías desde Calama a Antofagasta, cuando eras director de publicaciones en la Misión del Norte, y fuiste a la zona de Calama y venías en tu auto regresando a Calama. Allí en la cuesta esa, cerca de Calama, cuando ya pasaste la cuesta, tú dijiste en tu sermón que había dado gracias al Señor porque te había cuidado en el camino y estaba llegando a casa. Pero lo que nos sorprendió fue la conclusión de cómo después de dar gracias y orar al Señor, de pronto un accidente antes de llegar a casa, o en esa cuesta misma, al estar terminando la cuesta, un accidente, chocaste o te chocaron. Y él dijo, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Y dijimos, Eliel, eso puede ayudarnos a meditar en este momento. Un accidente. Tú eres un hombre de oración, fuiste un hombre de oración, un pastor tiene que ser un hombre de oración. Y un pastor, luego, de la iglesia, un hombre de oración. Venías orando, terminando tu oración, dando gracias, y un accidente. ¿Cómo es esto? Si a los hijos de Dios que oran, que estudian y tienen fe en el Señor, también le ocurren situaciones de la vida, porque estamos todavía en este mundo de pecado. El Señor, la promesa del Señor no es librarnos de todos los problemas, sino que la promesa del Señor es ayudarnos, ¿no es cierto?, y salir en medio de los problemas. Y de allí se forja la fe, la confianza en el Señor. Y el Dios se forjó allí, pasando momentos gloriosos de alegría y también momentos difíciles. Y allí se forjó nuestro pastor que hoy descansa. Le dijimos a Eliel, un accidente en el camino, y esta enfermedad es un accidente en el camino. Porque tú después del accidente llegaste a tu casa y estuviste con tu familia y sigues con tu familia. Y allí se es cierto. Estimada familia, estimada hermana Adriana, hijos, querido esposo, querido papá, querido hermano, que ustedes están despidiendo ahora por un poco de tiempo. Tuvo un accidente ahora, pero este es un accidente también. No lo hemos perdido, pastor Eliel, ¿no? No es una pérdida. Sí, para la iglesia es una pérdida por un poco de tiempo porque él no está. Pero la iglesia no ha perdido a Eliel. No ha perdido al pastor Eliel, me dijo. Sino que solamente él está sufriendo y ganado. Cristo ya ganó su corazón, ganó su vida. Así es que hoy día, aunque hay sentimientos encontrados, porque somos humanos, pero mis hermanos, la verdad desde el punto de vista del Señor es que Eliel Medina, que descansa, solamente duerme el sueño de la muerte por un poco de tiempo y está asegurado. Y cuando Cristo venga, Eliel es despertado por Jesús. Así, estimada familia, Eliel tuvo un accidente un poquito antes que nosotros, podemos decir, de descansar, ¿no es cierto?, en el sueño, de acuerdo a la soberanía divina, pero él, después del accidente, llega a su casa y se encuentra con toda su familia también. Un poquito más adelante, con toda su familia. Y me contaba la familia que él se despidió en oración con su familia
Toda su familia estaba allí, sus esposas, sus hijos. Oraron allí y él dijo con voz sonora, dijo, amén. Y mis hermanos, luego él descansó. Así como estaba su familia allí, cuando el líder se levante al llamado del Señor, entonces encontrará a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a toda la familia. Qué hermoso es esto. Qué riqueza tenemos los cristianos. Cuando creemos en la palabra que está revelada, escrita por los profetas, dirigida por el Espíritu Santo, qué riqueza hermosa hay para nosotros, los cristianos. Por eso alabamos a ese Dios maravilloso. Cristo nuestro Señor vino a este mundo y Él se colocó en el lugar de nosotros para recibir el azote de la muerte. Y Él murió por nosotros para que nosotros no tengamos que morir la muerte eterna. Él murió esa muerte en su amor infinito que no entendemos. Por eso decimos, cuán grande eres, Señor, cuán grande tu misericordia y amor para los seres humanos. Y cuando Él entendió eso, Él se abrazó de esa enseñanza, pero se abrazó de Cristo, su Salvador. Y dice, Señor, no te soltaré nunca. Y no se soltó de la mano de Cristo hasta cuando dijo amén y durmió. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo, cuando venga, llamará también a Él, despierta y Él, y nuestro pastor se levantará para gloria del Señor. Amén. Y felicidad a todos nosotros, y especialmente a su familia. Quiero leer junto a ustedes el apóstol San Pablo escribió palabras victoriosas, palabras de ánimo, de esperanza para todos los seres humanos. Primera carta a los Tesalonicenses, en la página 1096, el capítulo 4 está allí, desde el verso 13 en adelante. El Señor nos dice a través del apóstol y ahora a través de este párrafo en la Biblia, nos dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os pongáis tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué lindo es esto. Esto es lo que dice el Señor. Y corrobora o enfatiza más en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este texto del pastor Elías Medina, que en muchas ocasiones lo leyó enseñando esta doctrina de la segunda venida de Jesús a la iglesia. Muchos estudios bíblicos. Llegó el pastor Elías a este texto enseñando allí en los hogares respecto de la segunda venida de Cristo. Y ahora, mientras Él descansa, estamos también nosotros leyendo este texto tan especial del Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso es creer en esto. Mucha gente no cree porque dice, pero ¿cómo va a ser esto?
El pastor nunca pudo explicar cómo iba a ser. Sé que los que estamos aquí tampoco podemos explicar cómo va a ser esto. Nunca hemos visto algo tan extraordinario. Los seres humanos. Nunca. Sabemos que por allí, por la constelación de Orión, de repente aparecerá algo como una mano, como una nube de un porte de la palma de una mano. Y luego será esa nube brillante y la gente mirará allá. Y luego esa nube será cada vez más grande. Y luego más grande. Y mis hermanos, es la segunda venida de Jesús. Elías se imaginaba también, así como estoy diciendo. Aquí en Valparaíso, en Santiago y en muchas partes de Chile, rogando por nuestro amigo y compañero Eliel, para que Dios hiciera su voluntad, y la voluntad de Dios se hizo, y estamos aquí para alabar el nombre de Dios. Porque sin duda esas oraciones están siendo respondidas por la paz y la tranquilidad que Dios nos puede dar cuando sabemos que uno de sus hijos ha sido llamado al descanso. Conocí a Eliel, tiene que haber sido por los años 70, ¿no es cierto, Adriana? En la Misión del Norte. Me tocó trabajar con él en la Misión del Norte. Él era el hombre que empujaba el departamento de publicaciones. Asistía a varios de sus cursos de capacitación que hacía. Y ese entusiasmo que ponía para motivar a los hombres de la página impresa. Él me visitó varias veces cuando yo era pastor de la iglesia de Copiapó. Después, más de una otra oportunidad, nos volvimos a encontrar. Lo vi en la Misión del Pacífico también trabajando. En realidad fue un amigo a quien uno tenía la facilidad de acercarse con toda franqueza y demás, que elimine esa separación entre los vivos y los muertos. ¿Quién será aquel que saque la piedra que nos separa de nuestros seres queridos que ya han ido al descanso? Lo que ellas no sabían es lo que muchos también hoy en día no saben, que ya Jesús había resucitado. Y ya no había piedra que separara entre los vivos y los muertos. Eso es lo que Jesús hizo. Ya un ángel, un poderoso ángel había sido enviado. Dios había enviado un poderoso ángel para que corriera esa piedra. Y así fue. De manera que la pregunta está respondida. Jesús es el que resuelve las consecuencias del pecado, como es la muerte. El segundo está en el libro de San Juan, en el capítulo 11. Y es justamente en ese capítulo cuando encontramos algunos versículos que parece ser traen el mensaje adecuado para esta ocasión. El primero de ellos está en el versículo 3, cuando Jesús recibe la noticia y le dice, y le entregan un mensaje corto, y el mensaje dice así: he aquí el que amas está enfermo. Las personas a quienes Jesús ama también enferman, y también empeoran, y también mueren. Y no por eso el Señor las ha dejado de amar. No hay pensamiento de este pasaje. Las personas que han entregado su vida al Señor, aquellos que han sido elegidos para cumplir el servicio del ministerio, los pastores, también enferman, también envejecen, también
son causa de dolencias y también son llamadas a descanso. Y no por eso el Señor ha dejado de amarnos. Jesús, dice el relato, que se quedó un tiempo más. Versículo 5, me gusta mucho cuando el texto dice, en medio de una noticia de enfermedad, dolor y muerte, el texto del versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Qué lindo versículo. ¿Por qué no decirlo? Jesús amaba a Ariel también. Como amaba a Marta, como amaba a María, como amaba a Lázaro. Porque Jesús hizo de la casa de Ariel un lugar donde, sin duda, se alababa y se respetaba su nombre. Qué hermoso versículo. Quizás este es el más importante de todos. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y este es un momento propicio para recordar que el amor de Dios está siempre con sus hijos. Paz. El pastor Eliel resucitará. Eso dice la Escritura. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y es en ese contexto cuando Jesús eleva una de las frases más significativas para el mundo cristiano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. He aquí un hombre, Eliel, que no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la Escritura. Yo lo creo. ¿Y tú también? El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego hace una pregunta: ¿crees esto? Y nuestra respuesta es: sí, Señor. Yo creo que es así. Apreciados hermanos, yo no sé cuántos de nosotros hemos dedicado algún tiempo a imaginarnos lo que será ese momento. Ya tenemos demasiadas escenas que han golpeado nuestra vida. Ya podemos imaginarnos cómo es que depositamos el cuerpo de las personas que han sido llamadas al descanso, pero ¿no sería bueno dedicar algún tiempo de cómo será cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero? ¿Te has imaginado ese momento? Quizás nuestra mente necesitamos acostumbrarla para ver esos gloriosos momentos que sucederán porque la palabra lo dice y lo que la palabra le dice se cumple, es palabra de Dios. Yo puedo imaginar que el ángel enviado por Dios llamará a Ariel para que despierte del sueño y Ariel se levantará con un cuerpo transformado. Yo no sé a quién buscará en primer lugar Ariel. Supongo que su esposa, a su mamá, a sus hijos, a su mejor amigo. Porque las personas, o a su papá, ya lo dijo, tienen la certeza y la confianza. ¿Cómo será ese momento? Pero para que ese momento sea aún más real en nuestra vida y en nuestra mente, ¿no sería adecuado aprovechar este momento para decirle: Señor, si hay alguna incredulidad de que tú eres la resurrección y la vida, ayúdame. Yo quiero creer que tú eres la resurrección y la vida. Y yo quiero ser amigo de la persona que es la resurrección y la vida. Porque yo quiero que estas escenas anunciadas por la palabra de Dios sean una realidad vívida en mi mente. Pero para eso, yo quiero darles a cada uno de ustedes. Quizás para mí es el momento más difícil en el cual tengo que dirigirme en público.
esperanza que mi padre, cuando abra sus ojos, va a ver al Señor Jesús. ¿Quién era mi padre? Sergio Eliel Medina Escobar. Él nació en Santiago el 17 de marzo de 1942. Hijo de Sergio Alberto Medina y María Escobar Vera, mi querida abuela. Él era el mayor de 6 hermanos. Le seguía Eliana, Silvia, Carlos, Julia y Mirta, la menor. En el año 1963 contrajo matrimonio con su amada esposa Adriana, con quien tuvo 3 hermosos hijos. Patricia, la mayor, Sergio, que les habla, y Alejandro, el menor. 6 nietos: Ricardo Ariel, Marisol, Nicole, Macarena, Sergio Ignacio y Catalina, de tan solo 4 meses. Un hombre que se inició su vida en el teatro, lo cual fue algo que mucho le gustaba. Pero cuando él conoció al Señor, también se entregó al Señor en un teatro. El Teatro Manuel Rodríguez. Allí fue bautizado y allí nunca más se separó del Señor. Donde quiera iba, él testificaba, porque su vida era con Jesús. Cuando la acompañaba, allí estaba con su volante y lo entregaba. Cuando fue por primera vez a mi condominio en Santiago, todos los guardias tenían el volante que mi padre le entregaba, sus revistas. Donde quiera iba, cuando viajaba, allí estaba entregando el mensaje, porque sabía que él tenía un Dios poderoso y que toda su vida le iba a acompañar. Él se entregó al Señor y luego empezó a colportar, porque quería trabajar en el Evangelio. Muchas veces también le acompañé en el colportaje. Qué hombre, qué ejemplo para mí. Luego fue misionero, viajamos a otro país, en un lugar tan hermoso que pudimos conocer. Yo, muy pequeño, le acompañaba en las iglesias, a donde él iba, con él estaba. Donde él estaba, en cada iglesia, el pastor Ariel Medina siempre supo que para nosotros como familia era un orgullo. Cuando él predicaba, el sueño más grande que él tenía era de volver a ver a su padre, que en el año 1980 falleció, 81. Siempre era la esperanza. Y cuando estuve con él, inclusive en los últimos momentos, el día viernes, estamos solos los dos en los días, y él me dijo: hijo, nos veremos en el cielo, y también estará mi padre.
es el llamado de todo ser, es un anhelo, es un querer, que pronto vengas es nuestra oración. Ven a buscarnos, te ruego, Señor, te espero, ven, si ven, Señor, si ven, Señor. Los que durmieron despertarán, los que lloraron se alegrarán, con voces fuertes te alabarán, de tu victoria por siempre hablarán. Te espero, ven, si ven, esta esperanza es mi cantar, en tu presencia quiero danzar, ay, en tu mesa quisiera brindar, ay, en tu trono quisiera adorar. Te espero, ¿Y qué les pareció? Qué lindos recuerdos, ¿verdad? Momentos inolvidables que vivimos con mi padre, Eliel Medina Escobar. Las últimas escenas que vimos son las que compartimos nosotros, juntos como familia, como hermanos. Eliel Medina Escobar, que nació un 17 de marzo de 1942 en la ciudad de Santiago de Chile. Él es hijo de Sergio Medina y María Escobar. Ellos tuvieron varios hijos. Eliel fue el mayor. Luego se casó con una mujer nacida en Concepción, con Adriana Barrientos. Adrianita, como le decía, con tanto cariño. Y tuvieron 3 hijos, Patricia, Sergio y Alejandro. Eliel Medina, varios hermanos también tuvo, primos, sobrinos. También llegó a ser abuelo. Qué recuerdos. Vimos algunas imágenes con sus nietos también disfrutar. Él era muy feliz, que vivió en este mundo, muy feliz con su familia. Él quería mucho a su familia. De hecho, le gustaba disfrutar con su familia. Y gracias a ustedes, que familia, pudimos compartir uno de sus últimos cumpleaños, allí en la ciudad, mejor dicho, en el balneario de Isla Negra. ¿Se recuerdan? Aprovecho de agradecerles aquel cumpleaños. Él fue muy feliz en aquel momento. Pero a pesar de que él ya no está, quiero decirles que tenemos la esperanza de que pronto le veremos cuando Cristo venga a buscarnos en la mansión de los cielos. Cuando Él nos venga a buscar para llevarnos allí, a esos lugares que el Señor está preparando para nosotros. Y que mi padre, cuántas veces lo escuché predicar en las iglesias que él estuvo. Cuántos mensajes él predicó. Y cuántas veces leyó este texto que se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículo 25, donde dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin lugar a dudas, mi padre creía mucho en Dios.
Él está muerto, pero la palabra del Señor dice que aunque a Él esté muerto, vivirá. Sí, vivirá. Cristo viene pronto. Y quisiera que cada uno de ustedes que van a ver este video puedan recordar que cuando Cristo venga, mi Padre va a poder resucitar de los muertos. Va a poder resucitar a una nueva vida, a esa vida nueva. Pero para eso tú y yo tenemos que prepararnos también. Nunca te olvides que Cristo viene pronto y mi Padre allí estará entre los elegidos. Dios te bendiga a ti y a cada uno de mis amigos y familiares que están viendo este video. Mi abuelito Eliel. A mi abuelito lo recuerdo como un abuelo incondicional, que me daba todo lo que yo necesitaba. Me daba cariño, amor, me daba felicidad. Una felicidad plena quizás, donde yo podía confiar en él, que, no sé, a mi abuelito lo recuerdo como el mejor porque fue el único abuelito que tuve, el único que conocí, el que me tiraba tallas, aunque fueran pesadas, igual me trataba de reír, aunque fueran fome. No sé, mi abuelito lo extraño mucho, pero a pesar de eso, siempre él me dejó algo en mi corazón, que fue que no íbamos a encontrar en el cielo, que Dios existía. Y eso es lo más bonito que puedo recordar sobre él, que me daba, no sé, todo su cariño. Siempre fue un abuelito tan tierno. Me acuerdo cuando era chiquitita y me abrazaba, me hacía cosquillas, me decía la Nico. Y me decía que cuando yo era chiquitita parecía una princesita. Y me decía que yo era coqueta, porque cuando era chica, una vez me vio en la cuna y me vio como así, creo que me vio así. Y siempre me molestaba, me decía que eres coqueta tú. Y no sé, mi abuelito era casi todo para mí, era como mi segundo papá. Lo recuerdo, tengo puros recuerdos bonitos de él, los recuerdos más lindos. Un recuerdo que nunca se me va a poder olvidar, porque me dejó un... Más allá del sol hay un cielo